Mi nombre es Miguel Vázquez y durante 15 años he trabajado en el taller mecánico que mi abuelo fundó en 1952. Talleres Vázquez ha sido el sostén de nuestra familia durante 3 generaciones, pero lo que mis hermanos no saben es que el simple mecánico que solo cambia aceite en realidad tiene una maestría en ingeniería automotriz del Tecnológico de Monterrey y 15 patentes registradas en mi nombre. La crisis comenzó hace 6 meses cuando mi hermano mayor, Carlos, asumió oficialmente la dirección de la empresa después de la muerte de papá. Carlos había estudiado administración de empresas y regresó de Estados Unidos con ideas grandiosas sobre modernización y eficiencia. Este lugar necesita una revolución completa, anunció en su primera reunión familiar, sentado en el escritorio de roble que había pertenecido a nuestro abuelo. Vamos a transformar Talleres Vázquez en una empresa del siglo XXI. Yo estaba parado junto a la puerta del despacho, mis manos aún manchadas de grasa después de trabajar toda la mañana en el motor de un camión de carga. Mi hermana Leticia, que manejaba la parte administrativa, tomaba notas diligentemente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Leticia, siempre la mediadora de la familia. Outsourcing, respondió Carlos como si fuera una palabra mágica. Vamos a tercerizar la mayoría del trabajo manual y concentrarnos en la gestión y las ventas. Es más rentable. Observé cómo gesticulaba entusiasmado, su traje impecable contrastando con el ambiente lleno de herramientas y aceite que había sido nuestro mundo durante décadas. Carlos había heredado la visión empresarial del abuelo, pero había perdido completamente la conexión con el trabajo real. ¿Y qué pasa con Miguel?, preguntó Leticia mirándome de reojo. Miguel puede quedarse como supervisor de piso, respondió Carlos sin siquiera voltear a verme. Después de todo, es bueno con las manos. Durante los siguientes meses, observé cómo Carlos implementaba cambio tras cambio. Despidió a 3 de nuestros mecánicos más experimentados porque costaban demasiado. Subcontrató el trabajo de soldadura a un taller más barato que hacía trabajos de menor calidad. Canceló nuestro programa de capacitación continua porque era un gasto innecesario. Lo que Carlos no sabía era que durante esos 15 años en el taller, yo había estado trabajando en secreto en innovaciones que habían mantenido a Talleres Vázquez competitivo. Cada noche, después de que todos se iban, me quedaba en mi pequeño laboratorio improvisado en la parte trasera del taller. Miguel, ¿por qué sigues aquí tan tarde?, me preguntaba ocasionalmente Leticia cuando regresaba por papeles olvidados. Revisando unos motores, respondía siempre. Era técnicamente cierto, aunque omitía mencionar que estaba diseñando sistemas de inyección más eficientes y trabajando en prototipos de motores híbridos. La gota que derramó el vaso llegó el martes pasado. Carlos había citado a toda la familia para una reunión urgente. Cuando llegué al despacho, encontré a un hombre trajeado que no reconocía sentado frente al escritorio del abuelo. Miguel, te presento al licenciado Fernando Santibáñez, de Autopartes del Norte, dijo Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Van a comprar Talleres Vázquez. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Comprar. Es la única solución lógica, continuó Carlos, ya sin molestarse en disimular su entusiasmo. Hemos estado perdiendo dinero durante meses. Los clientes se van, los costos suben, la competencia nos está aplastando. Leticia parecía a punto de llorar. Carlos, ¿estás seguro? Esta empresa es nuestro legado familiar. Los legados no pagan las deudas, respondió secamente. El licenciado Santibáñez nos está ofreciendo un precio justo. Podremos saldar todas las obligaciones y cada uno tendrá algo para empezar de nuevo. El licenciado Santibáñez, un hombre de unos 50 años con lentes dorados, había estado revisando silenciosamente una carpeta gruesa. Según nuestro análisis, dijo con voz nasal, Talleres Vázquez es básicamente un negocio de servicios básicos. Cambios de aceite, reparaciones menores, mantenimiento rutinario. Nada que no podamos integrar fácilmente a nuestras operaciones existentes. Exactamente, concordó Carlos. No tenemos nada único que ofrecer. Somos un taller más en una ciudad llena de talleres. Permanecí callado, mis ojos fijos en la foto del abuelo que colgaba detrás del escritorio. El viejo había construido este lugar con sus propias manos, cliente por cliente, motor por motor. Había enseñado a toda la familia que el trabajo honesto y la innovación constante eran las claves del éxito. Miguel, la voz de Carlos me sacó de mis pensamientos.
¿Tienes algo que decir? Tú solo cambias aceite, déjanos a nosotros las decisiones importantes, me interrumpió antes de que pudiera responder. Es hora de vender antes de que quebremos. El desprecio en su voz era palpable. Para Carlos, yo era simplemente el hermano que no había tenido la visión de estudiar una carrera importante, que se había quedado en el taller manchándose las manos mientras él conquistaba el mundo empresarial. Asentí tranquilamente. Entiendo tu posición, Carlos. Excelente, dijo frotándose las manos. Licenciado, creo que podemos proceder con la firma. Mientras Carlos y el licenciado Santibáñez revisaban los contratos, me excusé discretamente. Voy por un café. ¿Alguien quiere algo? Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados calculando números y distribuyendo el dinero de la venta. Caminé hasta mi pequeño laboratorio en la parte trasera del taller. Del archivo de metal que mantenía bajo llave, saqué una carpeta gruesa que había ido alimentando durante 15 años. Adentro estaban los documentos que cambiarían todo. 15 patentes registradas en mi nombre. Sistemas de inyección de combustible de alta eficiencia. Diseños de motores híbridos. Innovaciones en sistemas de enfriamiento. Mejoras en transmisiones automáticas. Cada una desarrollada en este taller, usando como laboratorio los miles de vehículos que habían pasado por nuestras manos. Innovación constante, murmuré recordando las palabras del abuelo. Siempre un paso adelante. Regresé al despacho donde Carlos estaba firmando la primera página del contrato con una pluma dorada que había sido regalo de graduación. ¿Ya terminaron?, pregunté sentándome en la única silla disponible. Casi, respondió el licenciado Santibáñez. Solo falta revisar el inventario de activos. Según el registro, tienen equipos básicos, herramientas estándar, nada fuera de lo común. Así es, confirmó Carlos. Somos un taller tradicional. Sin complicaciones tecnológicas. Excelente, dijo Santibáñez. Autopartes del Norte prefiere adquisiciones simples. No queremos sorpresas con patentes o propiedades intelectuales complicadas. Fue entonces cuando decidí hablar. Licenciado, dije con la misma voz calmada que usaba para explicar problemas de motor a los clientes. ¿Autopartes del Norte está interesada en tecnología automotriz avanzada? Por supuesto, respondió sin levantar la vista de los papeles. Siempre buscamos innovaciones que nos den ventaja competitiva. Interesante, continué. Porque resulta que Talleres Vázquez posee varias patentes en ese campo. Carlos me miró con irritación. Miguel, no compliques las cosas. Ya hablamos de esto. No, no hablamos. Lo corregí suavemente. Tú hablaste. Yo escuché. Saqué mi carpeta y la coloqué sobre el escritorio. Licenciado Santibáñez, ¿le interesaría revisar la patente del sistema de inyección de combustible que aumenta la eficiencia en un 23%? ¿O tal vez el diseño del motor híbrido que reduce las emisiones en un 40%? El silencio en la oficina era absoluto. Carlos había dejado de firmar, su pluma suspendida en el aire. ¿De qué estás hablando?, preguntó Leticia. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Patente MEX 2019-001547. Sistema de inyección dual para motores de combustión interna. Registrada a nombre de Miguel Antonio Vázquez Herrera. El licenciado Santibáñez prácticamente arrancó el documento de mis manos. Sus ojos se movían rápidamente mientras leía. Esto es imposible, murmuró. Estas especificaciones, este nivel de innovación. Hay 14 más, dije sacando el resto de los documentos. Todas desarrolladas aquí, en este taller que, solo cambia aceite, punto. Carlos había palidecido completamente. Miguel, ¿qué es esto? ¿Cuándo? Durante los últimos 15 años, respondí. Cada noche, después de que ustedes se iban, yo me quedaba trabajando. Cada problema que llegaba al taller era una oportunidad de aprender algo nuevo. Cada cliente insatisfecho con el rendimiento de su vehículo era un desafío a resolver. Leticia tomó una de las patentes con manos temblorosas. Miguel, esto dice que tienes una maestría en ingeniería automotriz. Del Tecnológico de Monterrey, confirmé. Estudié por las noches durante 6 años. Papá sabía, pero me pidió que mantuviera un perfil bajo hasta estar seguro de mis innovaciones.
El licenciado Santibáñez había sacado su teléfono y estaba haciendo llamadas frenéticas. Escuché fragmentos de su conversación. Necesito verificar estas patentes inmediatamente. Si esto es real, cambia todo el panorama. Miguel. La voz de Carlos temblaba. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Cuándo? Pregunté. ¿Durante las reuniones donde me trataste como empleado? ¿Cuando decidiste que mi opinión no importaba porque solo cambio aceite? ¿O tal vez cuando despediste a mis colegas sin consultarme? El teléfono del licenciado Santibáñez no dejaba de sonar. Después de 10 minutos de llamadas, se giró hacia nosotros con una expresión completamente diferente. Señor Vázquez, me dijo con un respeto que no había mostrado antes, mis ingenieros han confirmado la validez y el valor de estas patentes. Estamos hablando de tecnología que vale, conservadoramente, entre 8 y 12 millones de dólares. Carlos dejó caer la pluma. ¿Qué? La patente del motor híbrido sola, continuó Santibáñez, vale más que lo que íbamos a pagar por todo el taller. Se hizo un silencio sepulcral. Leticia me miraba como si me viera por primera vez. Carlos tenía la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Por supuesto, continué dirigiéndome al licenciado, estas patentes no están incluidas en la venta del taller. Son propiedad intelectual mía, registradas independientemente. Pero, Carlos balbuceó, ¿cómo vamos a vender el taller sin la tecnología que lo hace valioso? Exactamente, respondí. No pueden. El licenciado Santibáñez había guardado los contratos de compra. Señores, necesito consultar con mis superiores. Esta situación ha cambiado completamente. Después de que se fue, nos quedamos los tres hermanos en el silencio del despacho. Carlos había dejado de lado toda su arrogancia anterior. Miguel, dijo finalmente, yo, no sabía. Todo este tiempo pensé que... Pensaste que era el hermano fracasado, completé. El que no tuvo ambición para estudiar una carrera real. No quise decir eso, protestó débilmente. Carlos, intervino Leticia, ¿recuerdas cuando los clientes empezaron a venir específicamente a pedirle a Miguel que revisara sus motores? Cuando comenzaron a referir a otros porque los vehículos que él reparaba funcionaban mejor que nuevos. Pensé que era solo experiencia, murmuró Carlos. Era ingeniería, corregí. Cada reparación que hacía incluía pequeñas mejoras basadas en mis estudios. Cada motor que tocaba salía optimizado. Los clientes regresaban porque sus vehículos realmente funcionaban mejor. Durante los días siguientes, todo cambió. Autopartes del Norte retiró su oferta de compra y en su lugar propuso una asociación tecnológica. Querían licenciar mis patentes y establecer un centro de desarrollo conjunto. La oferta es de 5 millones de dólares por los derechos de licencia, me explicó su nuevo representante, un ingeniero que claramente entendía el valor de lo que habíamos desarrollado. ¿Y el taller?, preguntó Carlos. El taller se mantiene como socio estratégico, respondió el ingeniero. Necesitamos un lugar donde probar y refinar estas innovaciones. Talleres Vázquez sería perfecto. Una semana después, estábamos firmando un contrato completamente diferente. No una venta, sino una asociación que nos convertiría en uno de los centros de innovación automotriz más importantes del país. Miguel, me dijo Carlos mientras salíamos de la notaría, quiero disculparme. ¿Realmente? Carlos, respondí, la próxima vez que pienses que conoces a alguien, pregunta antes de asumir. ¿La próxima vez? Vas a seguir siendo el director administrativo, le dije. Pero ahora vamos a trabajar como equipo real. Tu visión empresarial y mi innovación técnica. Leticia nos abrazó a ambos. Como debió ser desde el principio. 6 meses después, Talleres Vázquez se había transformado en el Centro de Innovación Automotriz Vázquez. Teníamos un equipo de 12 ingenieros, un laboratorio de pruebas de última generación, y contratos con 3 fabricantes automotrices internacionales. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Carlos una tarde mientras revisábamos los planes de expansión. ¿Qué? Que intenté vender la empresa porque pensé que no teníamos nada único que ofrecer, sonrió tristemente. Y resulta que teníamos la tecnología más avanzada del sector. No la teníamos, lo corregí. La estábamos creando. Día a día, motor por motor, problema por problema.
En la pared de mi nueva oficina, junto a los diplomas y certificaciones que por fin podía mostrar abiertamente, colgué una foto del abuelo en su taller original. Debajo, una placa con sus palabras: innovación constante. Siempre un paso adelante. Y cada vez que un cliente me agradece por hacer que su vehículo funcione mejor que nunca, recuerdo que a veces las innovaciones más importantes nacen no en laboratorios costosos, sino en las manos sucias de quienes realmente entienden cómo funcionan las cosas. El mecánico que solo cambiaba aceite había salvado no solo la empresa familiar, sino que había creado un legado tecnológico que duraría generaciones. Y Carlos nunca volvió a asumir que sabía lo que yo podía o no podía hacer.